Hola gente, no olviden suscribirse y darle like al video para más contenido. Sin más, comencemos. Creí que habías dicho que era saludable, bromeó Kenji, lo que provocó una risa de Mei. Kiana hizo un puchero dramático. Detalles. De todos modos, ¿por qué no vienes de compras con nosotras? Podemos ayudarte a elegir algo mejor que el ramen. Kenji parpadeó, tomado por sorpresa. No quiero incomodar. No incomodas, interrumpió Mei, además, ya casi terminamos. Bien, podrías acompañarnos. La sonrisa de Kiana se amplió. ¿Ves? Mei-senpai está de acuerdo. Vamos, será divertido. Kenji dudó, mirando los pasillos abarrotados frente a él. Comprar solo de repente se sentía mucho menos atractivo en comparación con acompañar a las dos. Suspiró, cediendo. De acuerdo, está bien. ¡Genial!, vitoreó Kiana, agarrándolo del brazo y arrastrándolo hacia la sección de frutas y verduras. Vamos a conseguirte algo bueno. Kenji tropezó ligeramente, lanzándole a Mei una mirada de impotencia. Ella solo sonrió, siguiéndolos a su propio ritmo. Los siguientes 20 minutos fueron un torbellino. Kiana aparentemente se había designado a sí misma como la asesora de compras personal de Kenji, ofreciendo consejos no solicitados sobre todo, desde la selección de frutas hasta las combinaciones de bocadillos. Insistió en agregar artículos a su canasta, que iban desde una bolsa de papas picantes hasta un cartón de leche con sabor a fresa. Confía en mí, me lo agradecerás después, dijo, arrojando un paquete de mochi instantáneo. Kenji levantó una ceja. ¿Solo estás comprando cosas que te gustan y poniéndolas en mi canasta? Tal vez, respondió Kiana descaradamente, sonriendo. Mei, mientras tanto, adoptó un enfoque más práctico. Deberías comprar algunas verduras frescas. Te ayudarán con la recuperación después del entrenamiento. Kenji asintió, agradecido por la sugerencia sensata. Buena idea. ¿Qué es fácil de cocinar? Zanahorias, brócoli, quizás algunos pimientos, dijo Mei, señalando los estantes pulcramente dispuestos. Puedes saltearlos con un poco de arroz o fideos. Kenji agarró un poco de cada uno, ignorando el gemido exagerado de Kiana. Las verduras son aburridas, se quejó, agarrando su caja de chocolate como un salvavidas. Son necesarias, replicó Mei, y levantó una ceja hacia la caja de chocolate. A diferencia de eso. Kiana sacó la lengua pero no discutió más, aunque sí coló una bolsa de ositos de goma en la canasta de Kenji cuando pensó que no estaba mirando. Para cuando llegaron a la caja, la canasta de Kenji era una mezcla de esenciales e indulgencias. Miró el total con una mueca, pero entregó su tarjeta sin quejarse. ¿Ves? No fue tan malo, dijo Kiana, su sonrisa inquebrantable mientras ayudaba a embolsar sus artículos. Fácil para ti decirlo. Tú no eres el que paga. Oye, te di consejos gratis. Eso vale algo. Mei soltó una risa suave, mirando entre ellos. Sobrevivirás, Kenji. Y ahora tienes más variedad en tus comidas. Kenji sonrió débilmente, asintiendo. Gracias. A ambas. Barra. El murmullo vespertino del centro comercial los envolvió al salir de la tienda, con las bolsas en la mano. Las luces de neón se reflejaban en los azulejos brillantes del amplio pasillo, y el débil zumbido de las conversaciones del patio de comida cercano llenaba el aire. Kiana balanceó su bolsa dramáticamente, casi golpeando a un transeúnte, quien le lanzó una mirada confundida. Misión cumplida. Repitió, sonriendo de oreja a oreja. Mei le dio una sonrisa paciente antes de mirar a Kenji, quien ajustó el agarre de las bolsas de plástico en sus manos. ¿Tienes tiempo para comer algo, Kenji? El patio de comidas está justo ahí. Kenji parpadeó, sorprendido por la oferta. Sí, claro. ¿Por qué no? ¡Genial!, dijo Kiana, marchando ya hacia el patio de comidas como un general que lidera tropas. Vamos. Me muero de hambre. ¿Acabas de comprar bocadillos?, señaló Kenji, siguiendo sus pasos. Los bocadillos no cuentan como comida, replicó Kiana por encima del hombro. Son como pre-comida. Mei rió suavemente. No se equivoca. Kenji suspiró, pero no pudo evitar la pequeña sonrisa que apareció en su rostro. El patio de comidas estaba extremadamente abarrotado, con familias, parejas y grupos de amigos ocupando casi todas las mesas. El aire estaba lleno del aroma a pollo frito, fideos chisporroteantes y pasteles recién horneados. Kiana se dirigió directamente a una mesa cerca de la ventana, golpeando su bolsa contra el asiento para reclamarla. Muy bien, anunció, de pie y escaneando los puestos cercanos. Me apetece una hamburguesa. Mei-senpai, ¿qué quieres tú?
Mei dejó sus bolsas y consideró por un momento. Tal vez ramen. Ha pasado un tiempo. Algo irónico, considerando que tengo un alijo en mis bolsas, murmuró Kenji, ganándose una risita de Kiana. ¿Qué hay de ti, Kenji? Preguntó Mei, ladeando la cabeza. ¿Algún antojo? Cualquier cosa que no grite estudiante universitario arruinado. Aunque no estoy en la universidad. Buena suerte con eso. Unos minutos más tarde, se reagruparon en la mesa, cada uno equilibrando una bandeja de comida humeante. Kiana, como era de esperar, había optado por una hamburguesa doble con papas, Mei llevaba un tazón de ramen y Kenji se decidió por un simple tazón de carne con sopa de miso. Kiana no perdió tiempo en empezar a comer, sus papas desapareciendo a un ritmo rápido. Entonces, Kenji, dijo entre bocados, ¿cómo va el entrenamiento? ¿Mei-senpai te mantiene a raya? Kenji soltó una risa, sorbiendo su sopa. Si por mantener a raya quieres decir destruirme por completo, entonces sí, lo está haciendo muy bien. Mei lo miró con una ceja levantada y un rubor de rojo en sus mejillas. Yo no lo llamaría destrucción. Es solo, instrucción minuciosa. Minuciosa, dice ella, repitió Kenji con sequedad. Más bien trituración minuciosa. Kiana se rió, señalándolo con una papa. Parece que lo tienes difícil. Pero oye, estás sobreviviendo, ¿verdad? A duras penas, respondió Kenji, sacudiendo la cabeza. Entre esto y las sesiones de Daichi, siento que vivo en el gimnasio y el dojo. Los palillos de Mei se detuvieron en el aire. Espera, ¿entrenas con Daichi por las mañanas? ¿Ese tipo que fue campeón de boxeo hace unos años? Kenji asintió. Sí. 4 días a la semana. Luego entregas durante el día y kendo por las noches. 7 días a la semana. Kiana casi se atraganta con su hamburguesa. Se golpeó el pecho, tragando con dificultad antes de mirarlo boquiabierta. Espera, ¿7 días a la semana? ¿Hablas en serio? Prácticamente, dijo Kenji casualmente, tomando otro bocado de su tazón de carne. Mei dejó sus palillos, su expresión cambió a algo entre confusión y preocupación. Eso es, mucho. ¿No descansas nada? Kenji se encogió de hombros. El descanso es para cuando esté muerto. No bromees con eso. Sorprendentemente, fue Kiana quien dijo eso, inclinándose hacia adelante. ¿Por qué te exiges tanto? Eso no es normal. Quiero decir, sería normal si estuvieras entrenando para ser una valquirie, pero eres solo una persona normal. Kenji ofreció una sonrisa torcida, desviando su preocupación. Digamos que tengo mis razones. Kiana lo miró de reojo, la sospecha era clara en sus ojos. Estás siendo todo misterioso. ¿Cuál es el problema? No es nada malo, dijo, dándoles una sonrisa tranquilizadora. Solo, tengo algo para lo que estoy trabajando. Eso es todo. Kiana levantó una ceja. Algo como que... Kenji soltó una risa, sacudiendo la cabeza. Es un secreto. Qué aburrido, murmuró Kiana, aunque su tono era más juguetón que molesto. Por alguna razón, sintió como si la mirada de Kiana se volviera intensa por un momento. Probablemente no fue nada. Mei no presionó más, pero sus ojos se detuvieron en él por un momento más antes de volver a tomar sus palillos. Solo no te excedas, dijo ella. Exigirte demasiado puede hacer más daño que bien. Estaré bien, le aseguró Kenji, aunque sus pensamientos lo traicionaron. No podía explicarles. Que no solo estaba entrenando para fortalecerse o probarse a sí mismo. Se estaba preparando para intentar ser algo más grande. Un guerrero. Un protector. Quizás incluso un héroe. Simplemente no estaba listo para decirlo en voz alta. El resto de la comida se dedicó a temas más ligeros, con Kiana liderando la mayor parte. Ella relató una historia caótica sobre un torneo de kendo donde alguien tropezó y accidentalmente envió su arma volando hacia el podio del juez. Kenji se rió, disfrutando genuinamente del momento. Mientras terminaban y comenzaban a recoger sus cosas, Kiana se giró hacia él, su sonrisa habitual firmemente en su lugar. Eres raro, Kenji. Pero en el buen sentido. Gracias. No estaba seguro de si tomar eso como un cumplido o un insulto. Mei soltó una risa suave. Es verdad. No mucha gente asumiría tu horario y se mantendría firme. Kenji sonrió, ajustando las correas de su bolso. Supongo que soy terco. Más bien con problemas mentales, bromeó Kiana, dándole un codazo. Kenji negó con la cabeza, pero no pudo evitar la pequeña sonrisa que tiró de sus labios mientras salían juntos del patio de comidas. Pasar el rato con personas a las que podía llamar sus amigos era agradable.
Lo que planeó ser un viaje rápido al centro comercial se convirtió en un día completo de convivencia con Kiana y Mei. Después de un día entero de diversión, finalmente era hora de volver a casa. El aire fresco de la noche los saludó al salir del centro comercial, las luces de neón proyectando largas sombras en la acera. El murmullo de la vida nocturna en Nagasora se escuchaba débilmente de fondo. Bueno, dijo Kenji, ajustando su bolso sobre su hombro, esto ha sido interesante. Kiana sonrió, balanceando su bolsa de compras. Esa es una forma de decirlo. No olvides, me debes una revancha cuando finalmente aprendas a balancear ese Shinai correctamente. Claro, replicó Kenji, poniendo los ojos en blanco. Lo apuntaré entre mis próximas sesiones de entrenamiento potencialmente mortales. Bien, dijo Kiana con un asentimiento simulado de seriedad. Estaré esperando. Mei sonrió suavemente mientras lo miraba. Gracias por acompañarnos, Kenji. Fue agradable tenerte con nosotras. Kenji se frotó la nuca, un poco avergonzado. Sí, fue divertido. Quizás la próxima vez, no casi dejó caer sus bolsas. Eso es un gran quizás. Kenji soltó una risa, dando un paso atrás. Muy bien, las veré a ambas por ahí. Intenta no meterte en demasiados problemas, Kiana. ¿Problemas? Yo. Nunca. Mei le hizo un pequeño gesto con la mano. Cuídate, Kenji. Él saludó y se giró, caminando por la calle, con el resplandor menguante del centro comercial detrás de él. Mientras su figura desaparecía en la distancia, la energía juguetona entre Mei y Kiana cambió. ¿Sentiste eso de él? ¿Como las otras veces? Preguntó Kiana, su voz bajó a un susurro. Su habitual tono despreocupado dio paso a uno más tranquilo. Mei miró a su alrededor, sus ojos agudos escaneando si había alguien cerca. Cuando estuvo segura de que nadie estaba escuchando, respondió, su voz igualmente susurrada. Sí. Tiene esta extraña energía irradiando de él. También se está haciendo más fuerte. Kiana frunció el ceño, ladeando la cabeza mientras consideraba las palabras de Mei. ¿Crees que podría ser peligroso? Mei negó con la cabeza casi de inmediato, su expresión firme. No lo creo. Puede que esté escondiendo algo, claro, pero no parece una mala persona. Kiana estudió a Mei por un momento, su propio escepticismo se suavizó. Si tú lo dices, dijo, aunque su tono llevaba un toque de duda. Se echó la bolsa al hombro y se encogió de hombros ligeramente. Pero si hace algo raro, me apunto para derribarlo. Mei suspiró, sacudiendo la cabeza pero sonriendo débilmente. Esperemos que no llegue a eso. Barra. La luz de la luna se colaba por la pequeña ventana de la habitación de Kenji, proyectando pálidas rayas plateadas en las paredes. Su escritorio, un desorden de notas, retazos de tela y herramientas, parecía un taller caótico. La ciudad afuera apenas era audible por encima del crujido de la tela en sus manos. Kenji se sentó con las piernas cruzadas en su cama, sosteniendo la pieza final de su creación. Contuvo el aliento por un momento mientras la inspeccionaba, su corazón latía más fuerte de lo que le gustaría admitir. Había pasado tanto tiempo y, lo más importante, tanto dinero en esta cosa. Pero finalmente estaba lista. Se puso de pie abruptamente, los puños cerrados en una mezcla de emoción y nerviosismo, y miró el traje extendido sobre la cama. Su corazón se aceleró mientras retrocedía, luego otro paso, asimilando el panorama completo. Una risa baja escapó de sus labios. Luego se convirtió en una risa que rápidamente se transformó en una carcajada absoluta de triunfo. Saltó, alzando el puño en el aire como un niño que acababa de sacar 10 en sus exámenes. «Está listo», gritó, sonriendo tan ampliamente que le dolían las mejillas. Finalmente, está listo. El sonido de su voz resonó en la pequeña habitación, y se congeló por un segundo, mirando las paredes delgadas. Si sus vecinos ya no lo habían etiquetado como el tipo raro de al lado, esta noche sellaría el trato. Aún así, no le importó. La adrenalina que corría por él no le permitiría sentirse avergonzado. Kenji se giró hacia el traje, su sonrisa se suavizó mientras una oleada de emociones brotaba en su pecho. Pasó los dedos sobre la tela, sintiendo las costuras ásperas en algunos lugares y los parches lisos en otros. Los colores eran apagados. Carbón oscuro con débiles acentos rojos que bordeaban las costuras. Una capucha y una máscara improvisada completaban el conjunto. No era llamativo. No era elegante como los trajes que había visto usar a los héroes en la televisión o en los cómics. Pero era suyo. Supongo que esto lo hace oficial, murmuró, recogiendo la máscara y sosteniéndola en sus manos.
La tela era lo suficientemente gruesa como para ocultar su rostro, pero lo suficientemente ligera como para respirar a través de ella, el resultado de innumerables pruebas y errores durante las últimas semanas. Se dejó caer de nuevo en la cama, sosteniendo la máscara en su regazo mientras su emoción comenzaba a asentarse en algo más tranquilo. Esto es una locura, murmuró para sí mismo, recostándose y mirando al techo. Sus piernas rebotaban nerviosamente, la realización de lo que acababa de completar comenzaba a asimilarse. Un traje de vigilante. Un traje de vigilante literal y honesto a la verdad. ¿Qué estaba pensando? Dejó escapar un largo suspiro, pasándose una mano por el cabello. Esta es la cosa más tonta que he hecho en mi vida. Pero las palabras no llevaban el peso que deberían. En el fondo, sabía que no eran del todo ciertas. Había una atracción en su instinto, algo que no podía explicar del todo, pero que tampoco podía ignorar. La idea había comenzado pequeña, solo un pensamiento fugaz después de sus sesiones de sparring con Daichi o los ejercicios de kendo con Mei. No podía sacudirse la sensación de que necesitaba hacer más, que simplemente entrenar no era suficiente. Sus poderes estaban creciendo, evolucionando de maneras que lo emocionaban y lo inquietaban. Si no descubría cómo controlarlos o ponerlos en uso, podría terminar lastimando a alguien. O peor aún, podría terminar sin hacer nada en absoluto. Sus pensamientos se desviaron hacia las noches que pasaba mirando su techo, preguntándose cuál se suponía que debía ser su próximo paso. Entrenar solo se sentía incompleto, como si fuera solo la base para algo más grande. ¿Pero qué? Recogió la máscara de nuevo, dejando que su pulgar trazara los bordes. No es que no hubiera pensado en los riesgos. Convertirse en un vigilante no era solo imprudente. Era casi idiota. Sin apoyo, sin respaldo, sin red de seguridad. ¿Y si lo atrapaban? Estaba bastante seguro de que no era ilegal ser un vigilante superpoderoso, pero estaba seguro de que tenía que haber algún problema si lo descubrían. Esa era una lata de gusanos completamente diferente que no quería abrir. Pero es lo que tengo que hacer, susurró, su voz firme a pesar del caos en su cabeza. Kenji colocó la máscara suavemente y se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas. «Eres un idiota, Aoyama», murmuró, pero el atisbo de una sonrisa persistía en sus labios. No se trataba de gloria o reconocimiento. Ni siquiera se trataba de probarse algo a sí mismo. Era la atracción, el instinto innegable que le gritaba que diera un paso adelante, que fuera más que otro tipo caminando por la ciudad, fingiendo no ver las grietas en ella. Pensó en los rostros que había visto durante el ataque Honkai. El pánico, el miedo, la impotencia. Ahora, sin embargo, tenía una opción. Podía dar la espalda, volver a entrenar en silencio y protegerse solo a sí mismo, o podía seguir la atracción. Kenji se puso de pie de nuevo, paseando por la pequeña habitación. «¿Qué pasa si lo arruino?», preguntó al aire vacío. Su reflejo en el espejo al otro lado de la habitación no ofrecía respuestas. Se detuvo junto al escritorio, su mano flotando sobre un cuaderno lleno de bocetos y notas sobre el traje. Algunas páginas estaban arrugadas por la frustración, otras marcadas con garabatos y ajustes. El traje era más que tela e hilo. Era la culminación de semanas de planificación, de canalizar sus dudas y determinación en algo tangible. «Si no lo intento», murmuró, cerrando los puños, «nunca lo sabré». El pensamiento lo estabilizó, anclando su mente acelerada. Se giró hacia el traje en la cama y lentamente comenzó a ponérselo, pieza por pieza. La tela se sintió más pesada de lo que esperaba, aunque sabía que eran solo sus nervios. Cuando se deslizó la máscara sobre su cabeza, el mundo pareció cambiar. La habitación se sintió más tranquila, su respiración más fuerte en sus oídos. Se giró hacia el espejo, su reflejo lo miraba. Ladeó la cabeza, asimilando la figura que apenas reconocía. Sus ojos, visibles a través de las rendijas de la máscara, brillaron con una nueva determinación. «Bueno», le dijo al reflejo, «supongo que este soy yo ahora». El aire nocturno en la azotea era penetrante, llevando consigo la vitalidad de la ciudad de abajo. Kenji rotó los hombros, tratando de liberar la tensión que se había estado acumulando en él durante toda la noche. El traje se aferraba a él como una segunda piel, cada costura y fibra recordándole que esto no era solo un sueño loco. Esto era real. Realmente estaba a punto de hacerlo. Se agachó, estirando las piernas una a la vez, mirando hacia el borde de la azotea, donde la ciudad se extendía ante él como una bestia viva y respiratoria. Los autos pasaban zumbando por las calles, sus faros serpenteando a través de la oscuridad, mientras que el estallido ocasional de risa o un grito resonaba desde abajo. Todo parecía tan normal.
Y aquí estaba él, parado por encima de todo, a punto de saltar a un mundo completamente diferente. Kenji se enderezó, su aliento se empañaba débilmente en el aire frío mientras miraba hacia el siguiente edificio. No estaba cerca. La brecha era lo suficientemente amplia como para hacer que su estómago se revolviera, sin mencionar la altura. Sus manos se cerraron en puños, los guantes crujiendo ligeramente mientras su agarre se tensaba. ¿Qué pasa si fallo? El pensamiento se coló sin ser invitado. Flexionó los dedos, sacudiendo el temblor que se había asentado. Sus pies se arrastraron hacia atrás, su cuerpo aún moviéndose en piloto automático mientras calculaba la distancia. Muy bien, murmuró por lo bajo, su voz apenas audible por encima del ruido distante de la ciudad. Respiró hondo, conteniéndolo por un momento antes de exhalar lentamente. Su corazón golpeaba en su pecho, cada latido resonaba como un tambor en sus oídos. No más dudas. Solo ve. Dio otro paso hacia atrás, sus rodillas se doblaron ligeramente mientras activaba el 15% de OFA. Kenji se lanzó hacia adelante, sus pies golpeando contra la azotea mientras el borde se precipitaba hacia él. No había tiempo para pensar, no había espacio para dudar. Y entonces estuvo en el aire. Por un momento, la ciudad se sintió ingrávida debajo de él. El mundo se difuminó, el sonido de las calles amortiguado por el viento que pasaba junto a sus oídos. La azotea de adelante se enfocó, y sus brazos se estiraron instintivamente para equilibrarse. Sus pies golpearon la superficie primero, el impacto sacudiéndolo, pero fue capaz de controlarlo hasta que su impulso lo llevó demasiado lejos hacia adelante. Su cuerpo se inclinó, y antes de que pudiera ajustarse, aterrizó de espaldas con un golpe sordo. ¡Ay! Kenji se quedó allí por un momento, mirando al cielo. Las estrellas parpadeaban débilmente, casi burlonas en su indiferencia. Su pecho se agitaba, sin aliento no por el esfuerzo, sino por la pura emoción de lo que acababa de hacer. Y luego, lentamente, comenzó a reír. Comenzó como una risita tranquila, pero rápidamente se convirtió en una risa fuerte e incontrolable. Se rió hasta que le dolieron los costados, su cuerpo temblaba de adrenalina y euforia. El sonido resonó en las azoteas, llevado por el viento. Se sentó, su mano rozando la azotea arenosa mientras se estabilizaba. Una sonrisa amplia e incontenible se dibujó en su rostro cubierto mientras miraba hacia atrás a la brecha que acababa de despejar. Realmente lo hice, murmuró, sacudiendo la cabeza con incredulidad. Maldita sea que lo hice. Kenji se puso de pie, sus piernas temblaban ligeramente mientras los últimos rastros de nervios desaparecían. Se giró hacia la siguiente azotea, su sonrisa todavía pegada a su rostro. La luna colgaba alta sobre la ciudad, proyectando su luz pálida sobre los edificios y las calles de abajo. La vista era impresionante, pero el enfoque de Kenji ya estaba cambiando. El siguiente salto fue más fácil. Su cuerpo se movió con más confianza, la duda se desvanecía con cada salto. Corrió por las azoteas, el viento tirando de su capucha mientras sus botas golpeaban suavemente contra el concreto y la grava. Cada aterrizaje enviaba una sacudida a través de sus piernas, anclándolo en el momento, recordándole que esto era real. Se detuvo brevemente en una azotea, escaneando las calles de abajo. Su respiración era rápida y superficial, una mezcla de esfuerzo y emoción que no podía contener del todo. La ciudad se extendía ante él, viva con movimiento y ruido. En algún lugar, la gente necesitaba ayuda. En algún lugar, se estaba gestando un problema. Kenji ajustó las correas de sus guantes, sus dedos flexionándose mientras dirigía su mirada hacia el horizonte. Bien, hagamos esto, dijo suavemente, las palabras apenas audibles por encima del viento. Una chispa de determinación se encendió en su pecho mientras despegaba de nuevo, su figura un borrón bajo la luz de la luna. Barra. Kenji merodeaba por las azoteas, sus pasos deliberadamente ligeros. Había sido un comienzo lento para su primera patrulla, y aunque su corazón todavía latía con la emoción de la noche, redujo la velocidad cuando un trío de figuras captó su atención. Estaban enmascarados, sus movimientos secretos y apresurados. Kenji se agachó, sus dedos enguantados agarrando el borde de la azotea. Observó cómo los tres se deslizaban en una tienda de conveniencia, su lenguaje corporal tenso y nervioso. Algo en la forma en que se movían gritaba problemas. Kenji entrecerró los ojos, su respiración constante mientras miraba más de cerca. El destello del metal captó su atención, y su corazón se hundió. Armas. Su mente se aceleró mientras procesaba la vista. ¿Pistolas? Hizo una mueca interiormente. ¿Por qué no pensé en investigar armas? Eso es, como, lo básico de superhéroe.
Pateándose mentalmente, Kenji se adelantó para una mejor vista. Las puertas corredizas de la tienda se abrieron, y voces ásperas se derramaron en la calle. Uno de los ladrones tenía al cajero a punta de pistola, gritando órdenes, mientras los otros dos se dispersaban para intimidar a los 4 transeúntes acurrucados cerca de la pared trasera. Los civiles se aferraban a sus pertenencias, el miedo se reflejaba en sus rostros. La mandíbula de Kenji se apretó mientras la adrenalina recorría su cuerpo. Sus manos se cerraron en puños. Tomando una respiración profunda, se bajó de la azotea, aterrizando silenciosamente cerca de la entrada de la tienda. Silenciosamente agradeció a los agotadores ejercicios de juego de pies de Daichi por su suave aterrizaje. En el momento en que sus botas tocaron el suelo, las puertas corredizas se abrieron, exponiéndolo a la dura luz fluorescente del interior. Todos los ojos se volvieron hacia él. El ladrón más cercano, parado cerca de los civiles, dirigió su arma hacia Kenji. «No te muevas», ladró el hombre, fulminándolo con la mirada. Kenji estaba nervioso, pero no lo demostró. Las armas podrían no asustarlo tanto como las bestias Onkai, pero una sola bala aún podría terminar su noche, y muy probablemente su vida. Se obligó a mantenerse erguido, su capucha proyectaba una sombra sobre su rostro mientras evaluaba la situación. Uno de los ladrones se separó y se acercó a él con cautela, su arma nivelada. «Manos arriba, amigo», ordenó, su voz temblaba ligeramente. Kenji podía ver la vacilación en sus movimientos, la forma en que su agarre en el arma cambiaba nerviosamente. El corazón de Kenji latía con fuerza en su pecho. Mientras el ladrón se acercaba, Kenji se movió. En un destello, agarró la muñeca del hombre, torciendo el arma con un movimiento rápido. El ladrón apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que Kenji aplastara el arma en su mano, el metal se arrugó como papel. Un jadeo atónito escapó de los labios del hombre, pero fue rápidamente cortado cuando el pie de Kenji se conectó con su estómago. La fuerza lo envió a estrellarse contra un estante, latas y cajas llovían a su alrededor mientras se desplomaba en el suelo. Los otros 2 ladrones entraron en acción. «Dispárale», gritó uno de ellos, levantando su arma. El sentido de peligro se encendió, una sacudida aguda en la cabeza de Kenji que lo hizo moverse antes de que el pistolero pudiera apretar el gatillo. Se lanzó hacia el segundo ladrón, el mundo se convirtió en un borrón de movimiento e instinto. El puño de Kenji se conectó con el costado del hombre, un calculado golpe al hígado que lo dejó sin aliento e inconsciente antes de que tocara el suelo. El arma cayó de sus manos y Kenji la pateó, enviándola a deslizarse por el suelo de baldosas. Antes de que pudiera dirigir su atención al último ladrón, una voz aguda lo detuvo en seco. «No te muevas, o disparo». El tercer ladrón tenía al cajero en un agarre de cabeza, el cañón de su arma presionado firmemente contra la sien del hombre. Los ojos del cajero estaban muy abiertos por el terror, su respiración era corta y superficial. Kenji se congeló, sus músculos se tensaron mientras su mente se tambaleaba. La habitación pareció encogerse, cada sonido amortiguado excepto la respiración irregular del ladrón. La mano del hombre temblaba, pero el arma se mantuvo lo suficientemente firme como para hacer dudar a Kenji. «¿Qué hago?». El pánico se aferró a los bordes de sus pensamientos. Estaba seguro de que podía desarmarlo rápido, pero se arriesgaría a que disparara un tiro a la cabeza del hombre. La voz del ladrón cortó sus pensamientos en espiral. «Aléjate». «Lo haré. Lo juro». Kenji levantó lentamente las manos, su mente se aceleraba mientras buscaba una abertura. Sus ojos se dirigieron al arma, las manos temblorosas del hombre, la distancia entre ellos. Una idea surgió, arriesgada, pero era todo lo que tenía. Sus dedos se curvaron ligeramente, enfocando hoja en las puntas de sus dedos. Apuntó con cuidado, alineando su tiro. «Está bien», dijo suavemente, su voz tranquila a pesar de la tormenta que se desataba dentro de él. «No lastimes a nadie». El agarre del ladrón sobre el cajero se tensó. «Cállate». «No». Kenji movió los dedos. El aire se partió con un silbido agudo cuando una ráfaga de viento se estrelló contra la mano del ladrón. El arma voló de su agarre, deslizándose por el suelo mientras tropezaba hacia atrás, su equilibrio perdido. Kenji no perdió un segundo. Se lanzó hacia adelante, su rodilla se clavó en el estómago del hombre con la fuerza suficiente para dejarlo sin aliento. Un rápido barrido de su pierna envió al ladrón a estrellarse contra el suelo. La habitación se quedó en silencio, el caos se evaporó tan rápido como había comenzado. Kenji pisó el arma desechada, aplastándola bajo su talón por si acaso. Su pecho se agitaba mientras examinaba la escena, la adrenalina corriendo por él. Los civiles lo miraron, sus expresiones eran una mezcla de miedo, confusión y asombro.
El cajero se agarró al mostrador para apoyarse, sus nudillos blancos mientras intentaba estabilizar su respiración. Kenji consideró decir algo, quizás una broma rápida, algo para romper la tensión. Pero el momento se sentía demasiado pesado, y temía decir algo estúpido. En cambio, les dio un asentimiento, su capucha proyectaba una sombra sobre su rostro cubierto, y se giró hacia la salida. El aire fresco de la noche lo saludó al salir, saltando rápidamente a la azotea más cercana y desapareciendo en las sombras. Su corazón todavía se aceleraba, su mente todavía atascada en su primer encuentro. No fue perfecto. No fue limpio. Pero todos estaban a salvo. Kenji se agachó en el borde de una azotea, su capucha proyectaba sombras sobre su rostro mientras escaneaba las calles de abajo. La adrenalina del robo de la tienda de conveniencia todavía corría por sus venas, y no pudo evitar reproducir la pelea en su cabeza. La prisa de la acción, el alto riesgo, las decisiones de una fracción de segundo, no había entrenado en absoluto para situaciones de rehenes. Y sin embargo, se sentía natural, como si esto fuera lo que estaba destinado a ser. Primera pelea, y me enfrento a armas, murmuró para sí mismo, sacudiendo la cabeza. El sentido de peligro se activó de repente de nuevo, enviándole una advertencia. Se giró y escuchó un débil sonido de pasos. Miró hacia abajo para ver a una joven caminando enérgicamente por la acera, agarrando su bolso cerca de su pecho. Detrás de ella, un hombre la seguía, sus pasos lentos y deliberados. El sentido de peligro de Kenji zumbaba por todo su cuerpo. Sabía que este hombre no tramaba nada bueno. El agarre de Kenji se tensó en el borde de la azotea mientras observaba al hombre acortar la distancia entre ellos. La mujer miró por encima del hombro, su ritmo se aceleró, pero el hombre solo aceleró en respuesta. Eso fue suficiente para Kenji. Sin dudarlo, saltó, aterrizando suavemente en el callejón delante de ellos. La mujer se congeló, sus ojos muy abiertos por la sorpresa y el miedo mientras Kenji salía a la luz. Su capucha proyectaba una sombra sobre su rostro, y el débil zumbido de su poder parpadeaba a través de sus dedos mientras dirigía su mirada al hombre. El acosador se detuvo en seco, su expresión cambió de confusión a incomodidad. «Oye, hombre, ¿cuál es tu problema?», ladró, tratando de sonar duro pero flaqueando bajo la silenciosa mirada de Kenji. Kenji no dijo nada. En cambio, dio un paso adelante, su presencia sola fue suficiente para hacer que el hombre retrocediera. La mujer aprovechó el momento, apurándose por la calle y desapareciendo en la esquina. El acosador miró entre Kenji y la figura que se retiraba, su valentía se desmoronó. Muy bien, muy bien. Me voy. Murmuró, girándose y tropezando hacia la noche. Kenji dejó escapar un aliento tranquilo, la tensión en sus hombros se alivió. Observó hasta que el hombre estuvo fuera de la vista antes de saltar de nuevo a las azoteas. Parece que eso está hecho, se dijo a sí mismo. Hay mucho más por hacer. Más tarde esa noche, el sentido de peligro de Kenji llamó su atención cerca de un pequeño parque. Una mujer estaba cerca de un banco, su atención fija en su hijo, que estaba sentado atándose el zapato. Ella no notó al hombre que acechaba cerca hasta que fue demasiado tarde. Él se lanzó hacia adelante, arrebatando su bolso de donde colgaba en el banco. «¡Oye!», gritó la mujer, girándose justo a tiempo para ver al ladrón corriendo. Y esa es mi señal. El ladrón no llegó lejos. Kenji aterrizó frente a él, su repentina aparición hizo que el hombre se deslizara hasta detenerse. ¡Qué demo! Antes de que el ladrón pudiera reaccionar, Kenji se lanzó hacia adelante, su mano golpeó el costado del cuello del hombre con la fuerza suficiente para dejarlo inconsciente. El ladrón se desplomó en el suelo, inconsciente antes de golpear el pavimento. Agradeció interiormente a Mei, que fue sorprendentemente la que le enseñó cómo hacer eso, recordando cómo lo usó contra un estudiante muy disruptivo, con Kiana animando desde atrás. Mei da miedo. Kenji se inclinó para recoger el bolso desechado. Miró a la mujer y a su hijo, que estaban congelados en shock. La madre instintivamente se interpuso frente a su hijo, protegiéndolos mientras Kenji se acercaba. El niño se asomó por detrás de la pierna de su madre, mirándolo con una expresión que no podía distinguir del todo. Se detuvo a unos metros de distancia, colocando el bolso en el suelo frente a él. Señaló al ladrón inconsciente y habló, su voz baja y firme. «Llama a la policía. Mantente a salvo». Sin esperar una respuesta, se giró y saltó de nuevo a las azoteas, desapareciendo en las sombras. Por el rabillo del ojo, vislumbró el rostro del niño. No estaban asustados. Sus ojos estaban muy abiertos por el asombro, una pequeña sonrisa de asombro en sus labios. «Mira eso», murmuró. Kenji sintió un atisbo de calidez en su pecho.
Ver a un niño poner esa cara por él se sintió bien. El resto de la noche pasó en un borrón de pequeñas intervenciones. Una pelea de borrachos apaciguada aquí, un auto averiado empujado fuera de una carretera concurrida allá. Todavía recuerda el rostro del hombre cuando empujó su auto a un lado de la carretera fácilmente y luego levantó el pulgar antes de salir corriendo. El hombre parecía absolutamente desconcertado. Nagasora estaba mucho más animada de lo que esperaba. Cada encuentro se sintió como otra pieza de la ciudad encajando, y sintió que finalmente estaba entrando en un ritmo. No está mal para mi primera noche, murmuró para sí mismo mientras se posaba en el borde de un edificio alto, quitándose la máscara y bebiendo un trago de agua. La primera luz del amanecer se arrastraba sobre el horizonte, pintando la ciudad en tonos rosados y anaranjados. Kenji flexionó los dedos, Ofa todavía zumbaba bajo su piel. Su cuerpo le dolía un poco, sus piernas estaban cansadas y su mente era un revoltijo de pensamientos y recuerdos de la noche. Pero a pesar del agotamiento, no pudo evitar sonreír. Hora de empezar el día, dijo suavemente, tirando de su capucha más apretada mientras se preparaba para el viaje de regreso a casa. 3 semanas después. La transmisión de la cámara cambió a la sala de noticias, un estudio brillante y pulido enmarcado por el horizonte de Nagasora. Detrás del escritorio se sentaba un presentador de noticias elegantemente vestido, su expresión era una mezcla de curiosidad y profesionalismo. Una gran pantalla a su lado mostraba imágenes granuladas de una figura encapuchada saltando por las azoteas, el subtítulo debajo decía, ¿vigilante misterioso o amenaza? Buenas noches, Nagasora, comenzó el presentador, su voz suave llenaba las salas de estar de toda la ciudad. Han pasado 3 semanas desde que una figura misteriosa apareció por primera vez en las calles de nuestra querida ciudad, interviniendo en crímenes y desapareciendo en la noche. El enigmático individuo, que aún no se ha identificado, se ha convertido en un tema candente de debate entre ciudadanos y las fuerzas del orden por igual. La pantalla a su lado cambió a imágenes de una cámara de teléfono inestable. El video mostraba una figura sombría parada sobre una farola, con vistas a un callejón oscuro donde un grupo de individuos enmascarados habían sido detenidos y atados a una barandilla. El vigilante, con el rostro oscurecido por una capucha y una máscara, desapareció en un solo salto mientras las sirenas sonaban de fondo. El presentador se giró hacia la cámara. Apodado el corredor nocturno por las redes sociales, este vigilante supuestamente ha frustrado numerosos crímenes, que van desde pequeños robos hasta robos a mano armada. Sin embargo, sus métodos y motivos siguen siendo un misterio. La transmisión cambió de nuevo, esta vez a un video de vigilancia granulado. En él, se podía ver a la misma figura encapuchada corriendo hacia una tienda de conveniencia mientras ladrones enmascarados sostenían al cajero a punta de pistola. El metraje mostraba al vigilante sometiendo a los asaltantes con movimientos sobrehumanos, desarmándolos e incapacitándolos en segundos. Se detuvieron brevemente, indicando al cajero que llamara a la policía, antes de desaparecer tan rápido como aparecieron. Para algunos, el corredor nocturno es un héroe, continuó el presentador. Un símbolo de esperanza en una ciudad que lucha contra el aumento de la delincuencia. Otros, sin embargo, no están tan seguros. La pantalla pasó a un clip de entrevista con un hombre de rostro severo en uniforme de policía, parado frente a una comisaría. Aunque aprecio a cualquiera que quiera ayudar a que nuestra ciudad sea más segura, el vigilantismo no es la respuesta. Pone en riesgo tanto al individuo como al público. La aplicación de la ley debe dejarse en manos de profesionales capacitados, no de individuos enmascarados que operan fuera de la ley. La voz en off del presentador se reanudó mientras la pantalla mostraba publicaciones en redes sociales, cada una llena de especulaciones y debates. Uno decía, el corredor nocturno salvó a mi hermana de ser asaltada. Es un héroe. Otro contrarrestó, este supuesto héroe es una demanda a punto de suceder. ¿Qué pasa si lastima a alguien por accidente? La cámara regresó al presentador, su expresión neutral. Para proporcionar más información, recurrimos a la corresponsal de campo Reina Okabe, quien habló con una ciudadana que afirma haber sido rescatada por el corredor nocturno. La escena cambió a un banco del parque donde una mujer de mediana edad estaba sentada, sus manos agarradas fuertemente alrededor de una taza de café humeante. Sus ojos se movían nerviosamente mientras relataba su experiencia a la joven reportera que sostenía un micrófono. Era tarde, comenzó la mujer, su voz temblorosa. Estaba caminando a casa después del trabajo, y había este hombre, seguía siguiéndome. Traté de ignorarlo, pero seguía acercándose.
Su voz flaqueó, y ella miró hacia abajo, tomándose un momento para estabilizarse. Reina asintió alentadoramente. Tómate tu tiempo. La mujer exhaló profundamente, luego continuó. No sé de dónde vino, el corredor nocturno, quiero decir. Un segundo, solo éramos yo y ese hombre, y al siguiente, allí estaba él. No dijo una palabra, solo se quedó allí, entre el hombre y yo. ¿Qué pasó después? Preguntó Reina suavemente. El agarre de la mujer se tensó en su taza. El hombre corrió. El corredor nocturno no lo persiguió ni nada, solo se aseguró de que estuviera bien antes de irse. Ni siquiera tuve la oportunidad de agradecerle. O, más bien, corrí primero. La cámara se acercó al rostro de la mujer mientras agregaba, su voz se quebró ligeramente. No sé quién es, pero me salvó. Nunca lo olvidaré. De vuelta en la sala de noticias, el presentador se dirigió a los espectadores. Si bien historias como estas pintan al corredor nocturno como un guardián de la noche, no todos los encuentros han sido tan sencillos. La pantalla hizo la transición a imágenes de la cámara de seguridad de una joyería. El clip mostraba al vigilante interceptando un robo, desarmando por expertos a los ladrones y sometiéndolos. Sin embargo, uno de los transeúntes, en el caos, tropezó y se torció el tobillo mientras huía. El presentador continuó. Los críticos argumentan que tales incidentes, aunque raros, resaltan los riesgos de que individuos no capacitados intervengan en situaciones peligrosas. La pantalla luego hizo la transición a una entrevista callejera con un hombre de mediana edad con un abrigo, parado afuera de un bullicioso distrito comercial. Honestamente, no sé por qué la gente está haciendo tanto alboroto por él. Las Valkyries hacen un gran trabajo con las cosas grandes, los Honkai, los desastres, pero no las ves ayudando cuando alguien está siendo asaltado en un callejón o cuando hay un robo en una tienda de la esquina. Ahí es donde entra el corredor nocturno. Están cuidando al tipo pequeño, y creo que eso es algo que hemos necesitado durante mucho tiempo. El reportero presionó más. Entonces, ¿diría que sus acciones hacen que la ciudad se sienta más segura? Absolutamente, replicó el hombre, asintiendo firmemente. Saber que hay alguien ahí fuera, aunque sea una sola persona, que está dispuesto a dar un paso adelante, marca la diferencia. Mi hija camina a casa desde su trabajo de medio tiempo todas las noches. Desde que apareció el corredor nocturno, dice que se siente más segura. Eso es todo lo que me importa. La pantalla cambió de nuevo, esta vez mostrando un clip de un joven sosteniendo su teléfono con emoción. Detrás de él, borroso pero inconfundible, estaba el vigilante encaramado en una farola antes de saltar a la oscuridad. Los vi anoche. Exclamó el hombre, su voz zumbaba de entusiasmo. Son de verdad. Es como algo sacado de un cómic. El metraje pasó a un montaje de tweets y publicaciones. Corredor nocturno para alcalde. Finalmente, alguien está haciendo algo con la tasa de criminalidad. ¿Quién es el corredor nocturno? Necesitamos respuestas. Reina Okabe regresó a la pantalla, ahora parada frente a un mural de grafiti que representaba una figura encapuchada. El mural estaba rodeado de mensajes de apoyo. Gracias. Mantente a salvo ahí fuera. Un héroe para la gente. La opinión pública sobre el corredor nocturno sigue dividida, dijo Reina, señalando el mural detrás de ella. Si bien algunos lo ven como un símbolo de esperanza, otros cuestionan la legalidad y seguridad de sus acciones. Una cosa es cierta. El corredor nocturno se ha convertido en una parte innegable de la leyenda urbana de Nagasora. De vuelta en el estudio, el presentador se dirigió a la cámara directamente. Ya sea héroe o peligro, la presencia del corredor nocturno plantea preguntas importantes sobre la seguridad, la justicia y el papel de los individuos en la lucha contra el crimen. Por ahora, todo lo que podemos hacer es mirar y esperar a ver qué hace esta figura enigmática a continuación. La cámara se alejó, el horizonte de la ciudad brillaba detrás del presentador mientras pronunciaba su línea de cierre. Esta es Nagasora News Network, trayéndoles las historias que dan forma a nuestra ciudad. Manténganse a salvo ahí fuera. Kenji estaba sentado en la esquina de una pequeña y bulliciosa cafetería, una bandeja con un sándwich a medio comer y una taza de café humeante frente a él. Se recostó contra el asiento, su bolsa de entrega metida cuidadosamente contra la pared a su lado. Los sonidos de la conversación y el tintineo de los platos llenaban el aire, un contrapunto relajante a su habitual rutina de alta energía.
Sus ojos estaban pegados al televisor montado en la cafetería, que estaba reproduciendo el segmento de noticias que había captado antes en fragmentos durante una entrega. Las palabras "el corredor nocturno" parpadearon en la pantalla en letras grandes, acompañadas de imágenes granuladas de vigilancia de una figura encapuchada saltando entre azoteas y desarmando a un ladrón en una tienda de conveniencia. Los labios de Kenji se curvaron en una leve sonrisa mientras le daba otro mordisco a su sándwich, masticando lentamente mientras el presentador resumía las recientes escapadas del vigilante. "El corredor nocturno", murmuró para sí mismo entre bocados, el nombre rodaba de su lengua con una mezcla de diversión y aprobación. No está mal. El segmento cambió a un clip de un hombre mayor siendo entrevistado. Habló sobre cómo el corredor nocturno llenaba un vacío en la seguridad de la ciudad, manejando crímenes que a menudo pasaban desapercibidos por las valquirias. La cámara cortó a una joven madre que relató cómo el vigilante le había devuelto su bolso robado, protegiéndola a ella y a su hijo de un ladrón. La sonrisa de Kenji se profundizó mientras bebía el sándwich con un sorbo de café. La satisfacción no era solo por el elogio. Era por saber que sus esfuerzos estaban marcando la diferencia, incluso si la gente no sabía que era él detrás de la máscara. Mientras continuaba la transmisión, se vio a sí mismo en el débil reflejo de la ventana de la cafetería. No parecía gran cosa, un repartidor en un descanso para almorzar, con su gorra y chaqueta características, mezclándose con todos los demás. La vida ordinaria de Kenji Aoyama se sentía a mundos de distancia de la figura enmascarada que se elevaba a través de las sombras de la ciudad por la noche. Sin embargo, en su corazón, las dos mitades de su vida se sentían inseparablemente conectadas. El segmento de noticias finalmente terminó, cortando a un comercial de una nueva tienda de fideos que abría en el centro. Kenji soltó una risa suave para sí mismo, sacudiendo la cabeza. Supongo que ahora tengo un nombre. Se metió el último trozo de sándwich en la boca, se sacudió las manos y sacó su billetera para pagar la cuenta. Después de pagar en el mostrador, agarró su bolso y se lo colgó de un hombro, saliendo de la acogedora cafetería y hacia las bulliciosas calles de Nagasora. La luz del sol de la tarde proyectaba largas sombras en el pavimento mientras Kenji se subía a su scooter. Se ajustó la gorra y aceleró el motor, el zumbido familiar se mezclaba con la sinfonía del ruido de la ciudad. Su mente divagaba mientras navegaba por las calles abarrotadas, zigzagueando entre autos y peatones con facilidad. La idea de su entrenamiento nocturno en el dojo le provocó una pequeña sonrisa. Sus sesiones con Mei seguían siendo un desafío incluso ahora, pero también eran algo que genuinamente esperaba. Sus pensamientos se desviaron brevemente hacia Kiana, el tornado de energía que parecía aparecer en el dojo en momentos aleatorios. Aunque tuvo que admitir que disfrutaba de la presencia tanto de ella como de Mei. Podía decir con confianza que ahora era amigo de ellas, habiendo salido con ellas varias veces. De repente, un zumbido vino de su bolsillo, redujo la velocidad de su scooter y se detuvo a un lado de la carretera y vio que era un mensaje de Mei, que decía "no olvides aparecer". Kenji solo sonrió y le envió una respuesta: "no llegaré tarde, Mei-sensei". Seguido de una pegatina de Mei con aspecto enfadado, soltó una risita y pensó para sí mismo: "me pregunto si Kiana estará allí de nuevo". Kenji caminó por las calles de Nagasora, el sol de la mañana proyectaba largas sombras en el pavimento. Pero por una vez, la energía vibrante de la ciudad no levantó su estado de ánimo. Sus pensamientos estaban en otra parte, pesando mucho mientras se dirigía al gimnasio de Daichi. Sus dedos jugueteaban con las correas de su bolsa de gimnasio colgada de un hombro. Se sentía más pesada de lo habitual, aunque sabía que el peso no era físico. Era el conocimiento de que esta sería la última vez que haría esta caminata. Semanas de patrullaje como el corredor nocturno lo habían llevado a un punto de quiebre, y algo tenía que ceder. Fue una decisión difícil entre renunciar al gimnasio o al dojo. Había tomado una decisión hacía una semana, diciéndole a Daichi que dejaría el gimnasio para concentrarse en otros compromisos. Daichi no había indagado, solo asintió y dijo que harían de su última sesión una buena. Kenji había sonreído entonces, pero ahora que había llegado el día, la idea de decir adiós lo carcomía. Su estómago se revolvió cuando el familiar edificio del gimnasio apareció a la vista. El pequeño lugar se había convertido en su segundo hogar en los últimos meses. No era solo un lugar para entrenar, fue donde había aprendido disciplina, cómo superar sus límites y donde había encontrado una buena figura de mentor. La campana sobre la puerta tintineó cuando entró, el familiar olor a cuero, sudor y colchonetas de goma lo golpeó de inmediato.
Un puñado de clientes habituales estaban dispersos por el espacio, trabajando en sacos pesados, haciendo sparring en el ring o haciendo ejercicios de juego de pies en la esquina. Los ojos de Kenji escanearon la sala hasta que aterrizaron en Daichi, que estaba ajustando un saco de velocidad para uno de los boxeadores más jóvenes. «Hola, chico», gritó Daichi, al verlo. Su voz era áspera como siempre, pero había calidez en su tono. Le hizo un gesto a Kenji para que se acercara con un asentimiento. ¿Ansioso porque te pateemos el trasero por última vez? Kenji sonrió débilmente, tratando de igualar la energía del hombre mayor. No me lo perdería por nada del mundo. Daichi le dio un rápido vistazo, sus ojos agudos captaron la ligera vacilación en el paso de Kenji. ¿Estás bien? Pareces estar caminando hacia tu propio funeral. Kenji soltó una risa incómoda, rascándose la nuca. Solo, ya sabes. Se siente raro, eso es todo. Daichi gruñó, cruzando los brazos mientras se apoyaba en el saco de velocidad. Bueno, no te pongas sentimental todavía. Todavía tienes una sesión para sobrevivir. Ve a calentar. Kenji asintió, dejando su bolsa junto a la pared antes de dirigirse a las colchonetas. Comenzó con algunos estiramientos, sus movimientos automáticos mientras su mente divagaba. Los recuerdos de sus primeras semanas en el gimnasio pasaron por su cabeza, lo torpe que había sido, cuánto lo había presionado Daichi y lo lejos que había llegado desde entonces. Muy bien, basta de eso, gritó Daichi, sacándolo de sus pensamientos. Ponte los guantes. Lo haremos correctamente. Kenji se puso de pie, sus piernas se sentían más firmes mientras agarraba sus guantes y se los ponía. Apretó las correas. Para cuando entró al ring, el peso nervioso en su pecho se había aliviado, reemplazado por una extraña calma. Siempre se aseguró de no usar sus poderes mientras entrenaba en el gimnasio, ya que simplemente anularía todo el sentido de ir allí en primer lugar. Daichi subió al ring con su habitual confianza, deslizándose un par de guantes de foco. Los golpeó juntos, una sonrisa asomaba en sus labios. Veamos si realmente me has estado escuchando todos estos meses. Kenji rebotó en las puntas de sus pies, sacudiendo sus brazos. No voy a ir fácil contigo. Bien. Me sentiría insultado si lo hicieras. Se enfrentaron, girando uno alrededor del otro en el ring. Daichi se movió con la delicadeza de alguien que había pasado toda una vida en el deporte, su postura sólida y sus ojos agudos. Kenji lo imitó, sus propios movimientos más fluidos de lo que habían sido cuando comenzó. Daichi lanzó el primer golpe, un rápido jab destinado a probar los reflejos de Kenji. Kenji esquivó a un lado, su juego de pies limpio mientras contraatacaba con un gancho. Daichi lo bloqueó con el guante, sonriendo. No está mal. No eres tan lento como solías ser. Kenji sonrió, retrocediendo para reiniciar. He tenido un profesor decente. Continuaron haciendo sparring, el ritmo de sus movimientos llenaba el gimnasio. Daichi lo presionó con fuerza, lanzando combinaciones que obligaron a Kenji a mantenerse alerta. Kenji respondió con una mezcla de golpes calculados y contragolpes instintivos, su confianza se mostraba con cada intercambio. Mantén la guardia alta. Ladró Daichi mientras Kenji evitaba por poco un jab. Todavía estás bajando la izquierda después de cada combo. Kenji se ajustó de inmediato, su enfoque se estrechó. Se deslizó bajo un gancho y conectó un golpe limpio al cuerpo, el impacto provocó un gruñido de Daichi. Muy bien, dijo Daichi, retrocediendo con una sonrisa. Veo que has estado prestando atención. Kenji se secó el sudor de la frente, dándole a Daichi una sonrisa petulante. Te dije que no iba a ir fácil. Hicieron sparring por otro asalto, la intensidad aumentó a medida que Daichi probaba los límites de Kenji. Al final, ambos respiraban con dificultad, Daichi un poco más que él. Sus guantes colgaban a sus costados. Daichi lo terminó, levantando una mano para señalar el final de la sesión. Kenji se apoyó en las cuerdas, quitándose los guantes mientras recuperaba el aliento. Daichi estaba en el centro del ring, observándolo con una expresión indescifrable. Has recorrido un largo camino, chico, dijo Daichi finalmente, su voz más tranquila de lo habitual. Cuando entraste aquí por primera vez, no pensé que durarías una semana. Pero me demostraste que estaba equivocado. Kenji levantó la vista, su garganta se apretó. No podría haberlo hecho sin ti. Daichi resopló, cruzando los brazos. No te pongas sentimental. Tú hiciste el trabajo. Yo solo te señalé la dirección correcta. Se quedaron en silencio por un momento, sin saber qué decir. Kenji dio un paso adelante, extendiendo una mano.
Daichi la miró por un momento antes de sonreír y darle a Kenji un firme apretón de manos. Te irá bien, sea lo que sea que estés persiguiendo, dijo Daichi, su tono áspero pero sincero. Solo no olvides lo que aprendiste aquí. Kenji asintió, su voz se espesó mientras respondía. No lo haré. Gracias por todo, Daichi. Al salir del ring, Kenji sintió una mezcla de tristeza y gratitud. Dejar el gimnasio no fue fácil, pero sabía que era la elección correcta. Daichi le había dado las herramientas que necesitaba para enfrentar lo que viniera después, y por eso, siempre estaría agradecido. Agarró su bolsa, colgándosela al hombro mientras se giraba para irse. Daichi lo vio irse, una leve sonrisa tiraba de las comisuras de su boca. Oye, chico. Kenji se detuvo, mirando hacia atrás. ¿Sí? No seas un extraño. Kenji sonrió, la tristeza en su pecho se alivió un poco. No lo seré. Barra. Las luces de la ciudad se extendían ante Kenji, brillando como estrellas dispersas contra la oscura extensión de Nagasora. Se lanzó a través de las azoteas, el aire fresco de la noche azotaba su rostro mientras sus botas golpeaban suavemente el concreto y la grava. Habiendo hecho esto tantas veces antes, era como respirar para él ahora. Dejándolo divagar mientras saltaba de edificio en edificio. Desde que se puso el traje y asumió el papel del corredor nocturno, Kenji había notado algo extraño sobre su poder. Ofa se sentía más fácil. No solo porque estaba entrenando más duro, sino que se sentía como si estuviera progresando demasiado rápido. Midoriya necesitó mucho tiempo de dificultad y entrenamiento antes de poder usar incluso el 45%, mientras que Kenji podía usar un 15% constante con un máximo de 25% solo unos meses después. Flexionó los dedos mientras saltaba a la siguiente azotea, aterrizando casi sin sonido. Podía sostener el 15% de Ofa toda la noche ahora, algo que solía dejarlo sin aliento en un par de minutos. No era perfecto, subir al 25% todavía dolía como el infierno, y no podía sostenerlo por mucho tiempo, pero el progreso seguía siendo progreso. Tal vez sea el uso constante, murmuró para sí mismo, su aliento se empañaba en el aire frío de la noche. O tal vez el entrenamiento de Daichi ayudó más de lo que pensaba. Dejó escapar una risa. Cualquiera que fuera la razón, se sentía bien finalmente sentir algo de control. La primera vez que activó Ofa, se había sentido como una tormenta furiosa dentro de él, amenazando con destrozarlo. Ahora, era más como un río, poderoso pero manejable, siempre y cuando se mantuviera dentro del flujo. Kenji estaba a punto de dar otro salto cuando una sacudida aguda y penetrante atravesó su mente. Su sentido de peligro se encendió, y su cabeza se giró hacia la fuente de la advertencia. Sus ojos se fijaron en un hombre parado en una calle con poca luz abajo, sosteniendo la mano de una niña pequeña que se aferraba a su pierna con fuerza. Frente a ellos había 3 hombres grandes, sus posturas agresivas. Kenji entrecerró los ojos, agachándose mientras saltaba a una azotea más cercana. Las sombras lo ocultaron mientras escuchaba, esforzándose por captar la conversación. El hombre que sostenía la mano de la niña, presumiblemente su padre, estaba hablando. Kenji pudo notar que el hombre intentaba poner un frente valiente para su hija. Te lo dije, dijo el padre, su tono firme pero temblaba en los bordes. Ya pagué lo que debía. Tienes hasta el último centavo. Uno de los matones se adelantó, una sonrisa cruel se extendió por su rostro. Sí, lo hiciste. Pero te olvidaste del interés. Los ojos del padre se abrieron por el shock, su agarre en la mano de su hija se tensó. ¿Qué interés? No se mencionó interés en el acuerdo. La sonrisa del matón se desvaneció, reemplazada por un gruñido. Lo hay ahora. Ladró, su voz resonó en los edificios cercanos. Y si no pagas, habrá consecuencias. Los otros 2 hombres se adelantaron, su tamaño hacía que la escena ya tensa se sintiera sofocante. La niña gimió, su pequeño cuerpo temblaba mientras se escondía detrás de la pierna de su padre. Los puños de Kenji se apretaron a sus costados. Su mandíbula se apretó y una chispa de ira se encendió en su pecho. Su mente se aceleró a través de las posibilidades. Estos tipos tenían que ser prestamistas o ejecutores de pandillas, aprovechándose de los desafortunados, las personas que solo intentaban salir adelante. Y peor, estaban amenazando a un niño. Kenji respiró hondo, activando el 15%. Se bajó del borde de la azotea, aterrizando con un golpe sólido en el pavimento entre los 2 grupos. El impacto sobresaltó a todos. El padre y la hija se encogieron, la niña agarró la pierna de su padre con más fuerza, sus ojos muy abiertos se dirigieron a él con sorpresa.
Los matones retrocedieron, su valentía flaqueó cuando registraron la figura encapuchada parada ante ellos. Kenji se enderezó, sus manos estaban sueltas a sus costados. No habló, no hizo ruido. No necesitaba hacerlo. Los matones lo reconocieron de inmediato, el hombre que se arrastra por las sombras, el corredor nocturno. El matón que había estado gritando momentos antes tragó saliva, toda esa valentía desapareció instantáneamente, las puntas de los dedos del hombre temblaban. No queremos problemas, tartamudeó, aunque su voz lo traicionó. Solo ocúpate de tus propios asuntos. Kenji no se movió, su silencio era más inquietante que cualquier amenaza que pudiera haber hecho. Su mirada aguda se dirigió al hombre más alejado de él, que había comenzado a alejarse poco a poco. Al diablo con esto, no voy a ser arrestado hoy. Cuando ese hombre se lanzó de repente por la calle, los dos restantes dudaron solo un segundo antes de seguirlo, sus pasos resonaban mientras huían hacia la noche. Kenji los vio irse, solo se movió una vez que sus pasos ya no se escucharon y estaban fuera de la vista. Se volvió hacia el padre y la hija, que ahora se veían mucho más aliviados. El rostro del padre era una mezcla de alivio y gratitud, su mano libre presionaba su pecho como si intentara calmar su corazón acelerado. Gracias, dijo el hombre, su voz temblaba de sinceridad. Muchas gracias. Kenji le dio un asentimiento. Miró a la niña, que se asomó por detrás de la pierna de su padre, sus ojos muy abiertos fijos en él. Kenji se ajustó la capucha y se giró, desapareciendo por la calle en un borrón antes de que pudieran decir algo más. Aterrizó en una azotea a unas cuadras de distancia, dejando escapar un lento aliento mientras se apoyaba contra el borde. No está mal, murmuró, frotándose la nuca. Los asusté sin lanzar un solo golpe. En comparación con sus primeras interacciones con pandillas, había mejorado bastante. Estaba a punto de seguir adelante cuando una voz fuerte y terriblemente familiar rompió el silencio. Es el corredor nocturno. Kenji se encogió, su cuerpo se puso rígido mientras se giraba, sus ojos se dirigieron a la calle de abajo. Su corazón se hundió cuando vio dos figuras familiares paradas en la acera, mirándolo directamente. Eran Mei y Kiana. Maldición. La sonrisa de Kiana era extremadamente amplia, y rebotaba sobre sus talones con emoción. Mei, por otro lado, estaba con los brazos cruzados, su expresión era una mezcla de curiosidad e incredulidad. De todas las personas, pensó, resistiendo la tentación de gemir. Se puso de pie, obteniendo una mejor vista del dúo. Oye. No te quedes ahí parado, baja aquí. Gritó Kiana, agitando los brazos. O tal vez no, agregó Mei con sequedad, aunque su mirada se mantuvo fija en la azotea. Kenji dejó escapar un suspiro, ya lamentando su decisión de patrullar esta parte de la ciudad esta noche. Genial, murmuró por lo bajo. Simplemente genial. ¿Por qué hay estudiantes de preparatoria tan tarde por la noche? En realidad, esa es una pregunta estúpida. Momentos antes. Mei. Kiana caminaba junto a Mei con las manos detrás de la cabeza, una amplia sonrisa se dibujaba en su rostro que parecía imposible de atenuar. Admítelo, Mei. Clavé totalmente esa última canción. Hice que toda la sala de karaoke vitoreara. Mei rió suavemente, sacudiendo la cabeza. Hiciste que la sala vitoreara porque los sobornaste con bocadillos. Si pusieras la mitad de ese esfuerzo en tus estudios, tus calificaciones podrían no verse tan sombrías. Kiana jadeó dramáticamente, agarrándose el pecho como si las palabras de Mei fueran una daga. ¿Cómo te atreves, Mei-senpai? El karaoke y las matemáticas son habilidades totalmente diferentes. Claramente, dijo Mei, su tono seco pero su sonrisa delataba su diversión. Pero el entusiasmo parece ser tu punto fuerte. Tal vez canalizar eso hacia algo productivo no estaría mal. Oye, cantar es productivo. Replicó Kiana, sacando la lengua. Es bueno para el alma. Además, me gustaría ver al cálculo resolver la depresión global. Mei puso los ojos en blanco, pero su sonrisa no flaqueó. Sus bromas llenaron la calle tranquila, el tipo de intercambios fácil que venía naturalmente entre ellas. El aire nocturno era fresco, una suave brisa susurraba en los árboles que bordeaban la acera, y por un momento, el mundo se sintió perfectamente en paz. Luego vino el sonido. Un fuerte estruendo resonó a través de la quietud, agudo y repentino como un trueno. Ambas chicas se congelaron, sus instintos se activaron de inmediato. La postura de Kiana cambió ligeramente, su cuerpo tenso y listo para reaccionar, mientras Mei escaneaba sus alrededores con ojos agudos y calculadores. ¿Qué fue eso?, preguntó Kiana, su voz baja y seria ahora. Mei no respondió de inmediato, su mirada barrió la calle y los edificios cercanos.
Todo parecía normal, sin signos de actividad Onkai, sin peligro aparente. Las farolas parpadearon débilmente, pero por lo demás, la ciudad estaba tan tranquila como siempre. Sus puños se apretaron ligeramente, sus pensamientos se aceleraban. El ruido había sido demasiado fuerte para ignorarlo, pero no había nada fuera de lugar, sin signos de lucha, sin figuras sombrías acechando en los callejones. Tal vez fue solo, comenzó a decir Mei, pero Kiana la interrumpió de repente. Mei-senpai, Mira. gritó Kiana, señalando hacia una azotea cercana con excitación desenfrenada. Es el corredor nocturno. Mei siguió la mirada de Kiana, conteniendo el aliento por un momento mientras sus ojos se fijaban en la figura parada en la azotea. Una silueta encapuchada contra las luces de la ciudad. El vigilante era inconfundible, su forma equilibrada y lista para la acción. Era el corredor nocturno en persona. Ella había escuchado las historias, por supuesto. Historias de una figura enmascarada saltando de azotea en azotea, interviniendo para detener crímenes donde otros no lo hacían. Las noticias estaban llenas de especulaciones, entrevistas con ciudadanos agradecidos y advertencias cautelosas de las fuerzas del orden. Mei misma tenía sentimientos encontrados sobre los métodos del vigilante. Operar fuera de la ley era arriesgado, sin importar las intenciones, pero no podía negar el bien que había hecho. Oye. Gritó Kiana de nuevo, agitando los brazos como si estuviera tratando de pedir un taxi. No te quedes ahí parado, baja aquí. Mei resistió la tentación de golpearse la frente. Kiana, siseó, su voz baja y aguda. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué? Está justo ahí. Replicó Kiana, completamente imperturbable. ¿Cuándo será la próxima vez que podamos conocerlo de cerca? O tal vez no, dijo Mei, su tono más mesurado mientras mantenía sus ojos fijos en el vigilante. Podía sentir una extraña tensión en el aire, como si de repente hubiera sido electrificado. Sus instintos le decían que se mantuviera alerta, aunque no podía precisar por qué. No llames a personas que no conoces, especialmente si son un vigilante. Le susurró agresivamente a Kiana, que estaba demasiado concentrada en el vigilante. El corredor nocturno no se movió por un momento, su cabeza se inclinó ligeramente como si considerara su presencia. Luego, con una sola mano, les hizo un gesto casual antes de girarse y correr por la azotea. Vaya, dijo Kiana, su voz teñida de asombro mientras lo veía desaparecer en las sombras. En realidad es bastante rápido. Aunque no tan rápido como tú o yo, agregó con su habitual confianza alegre. Mei dejó escapar un suspiro tranquilo, las comisuras de sus labios se curvaron en una leve sonrisa a pesar de sí misma. ¿Qué voy a hacer contigo? Presumir ante todos de que vimos al corredor nocturno, obviamente, dijo Kiana, ya sacando su teléfono para enviarle un mensaje de texto a alguien. Vamos, esto es enorme. No puedo esperar a ver las reacciones de todos mañana. Mei no respondió de inmediato, su mirada se detuvo en la azotea donde el vigilante había desaparecido. Algo sobre la energía que lo rodeaba se había sentido familiar. No podía ubicarlo del todo, pero la molestaba en el borde de sus pensamientos. Mientras Kiana divagaba sobre su encuentro inesperado, la mente de Mei divagaba, uniendo fragmentos de su memoria. Ella revivió el momento en que lo había visto, esa energía, ¿dónde había sentido esa energía antes? Ella frunció el ceño ligeramente, su mano rozó su costado donde su cuchilla generalmente descansaría durante el combate. Fuera lo que fuese, tendría que estar atenta. Había algo más en el corredor nocturno de lo que parecía. La voz de Kiana la sacó de sus pensamientos. Mei-senpai, estás totalmente distraída. ¿Estás bien? Mei sacudió la cabeza ligeramente, su expresión se suavizó. Estoy bien. Solo estoy pensando. Bueno, no pienses demasiado, dijo Kiana con una sonrisa, dándole un codazo a Mei en el hombro. Tenemos una gran historia que contar, ¿recuerdas? Mei soltó una risa, aunque la sensación en su pecho no se disipó del todo. Mientras continuaban por la calle, el entusiasmo de Kiana llenaba el aire nocturno, los pensamientos de Mei se demoraron en la figura sombría que habían visto. ¿Qué eres? Kenji. El sonido rítmico de los golpes de práctica llenó el dojo, el ocasional gruñido o comando ladrado de Mei cortaba el golpe constante de los shinais de madera. Kenji tenía sudor goteando por su frente y estaba parado en el centro de la colchoneta de práctica, recuperando el aliento. Mei acababa de demostrar otro contraataque imposiblemente fluido, y Kenji, para su crédito, estaba haciendo todo lo posible para mantenerse al día. No está mal, Aoyama, dijo Mei, su tono tranquilo pero con un débil toque burlón. Tu juego de pies está mejorando. Solo te estás tropezando la mitad del tiempo ahora.
Kenji sonrió, pasando una toalla por su rostro. Cuidado, Mei. Si sigo mejorando, podría ganar un combate algún día. No nos adelantemos, replicó Mei suavemente, sus labios se curvaron en una leve sonrisa. Kiana, apoyada casualmente contra la pared, soltó una fuerte risa. ¿Ganar? ¿Contra Mei-senpai? Kenji, admiro tu optimismo, pero tienes más posibilidades de que te salgan alas y salgas volando de aquí. No lo animes, Kiana, dijo Mei, poniendo los ojos en blanco pero aún sonriendo. Oye, tomaré todo el ánimo que pueda conseguir, replicó Kenji, arrojando su toalla a su bolsa antes de recoger su shinai de nuevo. ¿Listo para el asalto 2? Tal vez la próxima vez, dijo Mei, dando un paso atrás y señalando a Kiana. Kiana ha estado ansiosa por hacer sparring. Veamos cómo te va contra ella. La sonrisa de Kenji flaqueó ligeramente, reemplazada por una expresión cautelosa mientras Kiana se tronaba los nudillos dramáticamente, su sonrisa amplia y traviesa. Oh, he estado esperando esto, dijo, prácticamente rebotando en la colchoneta. No te contengas, Kenji. Quiero ver lo que tienes. Lo que tengo son brazos doloridos y decisiones de vida cuestionables, murmuró Kenji, tomando su postura. El dojo zumbaba con los sonidos de las charlas después del entrenamiento. Kenji se secó el sudor de la frente, su shinai descansaba casualmente contra su hombro mientras se acercaba a Kiana y Mei. Entrenar con las dos había sido un nivel completamente nuevo de agotamiento, pero también extrañamente divertido. A propósito, se contuvo de usar sus poderes mientras entrenaba para desafiarse más a sí mismo, y eso lo estaba haciendo mucho más fuerte. Eso fue brutal, dijo Kenji, sacudiendo sus brazos cansados. Estoy bastante seguro de que sentiré ese último ejercicio durante una semana. Tal vez deberías trabajar en tu resistencia, Kenji, bromeó Kiana, sonriendo. Ella giró su shinai perezosamente, su postura relajada pero su sonrisa aguda. Eres rápido, pero te ralentizas demasiado fácilmente. Gracias, entrenadora, replicó Kenji, poniendo los ojos en blanco. Me aseguraré de correr algunos maratones esta noche. Kiana se rió suavemente. Me encantaría verte colapsar después de una vuelta. Para tu información, puedo correr varias vueltas. Mei rió suavemente, interviniendo para calmar las bromas juguetones. Ambos lo hicieron bien hoy. Kiana, tu juego de pies ha mejorado, y Kenji, tus golpes se están volviendo más agudos. ¿Ves? Dijo Kenji, mostrando una sonrisa triunfante a Kiana. Incluso Mei está de acuerdo. Estoy mejorando. Sí, se quejó Kiana, dándole un codazo con su shinai. No dejes que se te suba a la cabeza, señor casi rápido. Kenji estaba a punto de replicar cuando un grupo de estudiantes más jóvenes se apresuró, sus risas resonaban por todo el dojo. Uno de ellos, sosteniendo una gran botella de agua, tropezó justo cuando pasaban, enviando la botella a toda velocidad por el aire. Sucedió en un instante. El cuerpo de Kenji reaccionó antes de que su mente pudiera alcanzarlo, su sentido de peligro se activó. Con un paso rápido hacia atrás y una ligera inclinación de su torso, esquivó el chapuzón de agua por meros centímetros. La botella golpeó el suelo con un golpe sordo, el agua se acumulaba en el piso pulido. Kenji parpadeó, dándose cuenta de lo que acababa de suceder. Vaya, murmuró, mirando el agua ahora acumulándose cerca de sus pies. Se giró hacia el grupo de estudiantes, su tono ligero pero firme. Cuidado, chicos. No corran con esas cosas, podrían lastimar a alguien. Los estudiantes se disculparon rápidamente, sus rostros rojos de vergüenza, antes de salir corriendo para limpiar el desorden. Kenji suspiró, sacudiendo la cabeza mientras saludaba a Mei y Kiana. Ya vuelvo, dijo, dirigiéndose hacia los estudiantes para ayudar. Mientras Kenji se alejaba, Mei y Kiana se quedaron en silencio, sus miradas fijas en su figura que se retiraba. La atmósfera fácil entre ellas cambió, la tensión se asentó como una niebla delgada. Mei. Kiana fue la primera en romper el silencio. No necesito decir nada, ¿verdad? Mei no apartó la mirada de Kenji, su ceño se frunció ligeramente. No, dijo en voz baja. Esa energía, era como la del corredor nocturno. Kiana se cruzó de brazos, su habitual sonrisa tirando de sus labios, mientras observaba a Kenji agacharse para ayudar a los estudiantes a limpiar. ¿Qué tan gracioso sería si él fuera el corredor nocturno todo el tiempo? Reflexionó, su tono ligero pero sus ojos pensativos. Mei dejó escapar un tarareo divertido, aunque su mente ya estaba acelerada. Pensó en sus conversaciones anteriores con Kenji, la forma en que a menudo mencionaba su apretada agenda. Entregas durante el día, práctica de kendo por las noches y apenas tiempo para él.
Parecía casi imposible que también corriera por la noche como vigilante. Casi. Es poco probable, dijo Mei finalmente, su voz mesurada. Pero, repitió Kiana, levantando una ceja. No lo estás descartando, ¿verdad? Mei sacudió la cabeza lentamente. No. La energía que dejó salir era demasiado similar. No puedo ignorarlo. Kiana miró fijamente a Mei durante un largo momento, luego soltó una risa tranquila. Estás pensando demasiado, Mei-senpai. ¿Kenji? ¿El corredor nocturno? Por favor. Si eso es cierto, entonces soy la científica principal de Shixal. Mei puso los ojos en blanco, aunque no pudo evitar sonreír ante la broma de Kiana. Aún así, es algo a tener en cuenta, murmuró. Si es él. Entonces lo sabremos eventualmente, interrumpió Kiana, encogiéndose de hombros casualmente. Pero por ahora, veamos a dónde va esto. Kenji tiene secretos, todos los tienen, los revelará cuando esté listo. Mei asintió, su mirada se detuvo en Kenji mientras se reía con los estudiantes más jóvenes. Cualquiera que fuera la verdad, ella esperaría. Por ahora, mantendría sus sospechas para sí misma.